Muy buenas noches, les damos una cordial bienvenida a este acto de las séptimas Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello Gilaf, en esta versión, en la séptima, enfocados en el tema de la novela y la historia, narrativas en contexto. Me acompañan en el día de hoy dos escritores colombianos, Reinaldo Spitaleta y Miriam Montoya. La idea de este encuentro, de este acto, es que podamos conversar, dialogar en torno a la obra narrativa de los escritores que hoy nos acompañan, que agradecemos por la presencia de ambos. Entonces compartimos los datos biográficos de ambos y le damos rienda suelta al conversatorio. Reinaldo Spitaleta, comunicador social, periodista, escritor, historiador, profesor universitario y caminante, coproductor del programa Medellín Anverso y Reverso por Radio Bolivariana y presidente del Centro de Historia de Bello, autor y coautor de más de 25 libros, entre ellos las novelas El último puerto de la tía Verania, 1999, El sol negro de papá, 2011, y Balada de un viejo adolescente, 2017. Los libros de cuentos El último día de Gardel y otras muertes, El desaparecido y otros cuentos, 1988, La noche de la peste, 2020, Medellín como te siento, un libro de crónicas y reportajes de 2019, y el libro Historias a domicilio, relatos, de este año, del 2021. Y también nos acompaña Miriam Montoya, Miriam nació en Bello en 1963, es poeta, novelista y traductora. Vive en París desde 1994, donde realizó un diploma de estudios avanzados en estudio y literatura hispanoamericanos en la Sorbona, París. Sus poemas han sido publicados en diversas revistas y antologías nacionales e internacionales. Los principales títulos de su creación: Bachoé y los patriarcas, novela, Uniediciones, Bogotá, 2017, Antología de Poesía Colombiana Siglo XXI, Ediciones Oreja de Lobo, París, 2017, La Huida, edición La Dragón, 2011, Flor de Rechazo, Escritos de la Fragua. Este libro se publica en Canadá en 2019. Huellas, Ediciones Oreja de Lobo, París, 2008. Vengo de la noche, Antología Poética Personal, Ediciones Castor Astral, París, 2004. Desarraigos, Poesía, Ediciones Índigo, París, 1999. Fugas, Ediciones Harmattan, París, 1997. Con esos datos biográficos, entonces, vamos a proponer el conversatorio. La actividad está titulada Narrar lo propio, localidad y universalidad. Entonces, acercándome a la obra de ambos, la experiencia como lector en algunas de sus novelas, quisiera plantearles de qué manera ven ustedes que en su narrativa hay algo propio o una identidad, y principalmente con este municipio. Por ejemplo, en la primera novela de Reinaldo, En el último puerto de la tía Verania, hay varios momentos que se desarrollan en varios barrios del municipio de Bello.
asimismo como en Bachué y los patriarcas. La historia se desarrolla inicialmente en Niquira. Entonces, ¿cómo le podemos pues ver como esa parte de la identidad de la localidad en la narrativa de ambos? Dale, Miriam, adelante. Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Agradezco sobre todo a mi amigo escritor Marcel Solviller, a Yandel, nuestro gran poeta Bellanita también, por esta invitación. Pues estar aquí en Bello para mí es un privilegio y contándoles sobre esta novela. Entonces, para contestarte a esta pregunta, pues en realidad yo hasta el momento solamente he escrito 2 novelas. Hay una que está en la gaveta, pero que todavía le falta mucho trabajo. Entonces puedo decirte que en La Huida y en Bachué y los patriarcas, pues Bello es fundamental, y para mí escribir esa novela fue un deber de memoria, yo tengo 58 años y a mí me tocó, pues a mí y a mi familia y a todos los bellanitas, nos tocó esa violencia del 88 y de los años 90 que fue muy marcante para todos. Y pues para mí el escenario de esa novela, el principal escenario de esa novela es Bello. Entonces yo sí siento que de este pueblo que se mueve, que a la vez es tan agresivo y que a la vez es tan hermoso. Y es igual con La Huida. Y La Huida en realidad son los barrios populares de Medellín, pero también hay un escenario muy importante que es aquí en Bello. Buenas tardes o noches ya. Sí. Muchas gracias a Yandel y los organizadores de este tipo de eventos culturales tan necesarios pues, en esta localidad de Bello. Cada vez que hay una celebración de esto, pues uno se alegra profundamente pues, por estas presencias, estas motivaciones, estas memorias también, ¿cierto? Tiene que ver mucho con el mundo de la memoria y de la historia, del territorio, y de eso que estabas diciendo, pues de la identidad también, ¿cierto? ¿Qué es eso de la identidad? ¿Y cuál es la condición de uno, digamos, como escritor, como periodista, o simplemente como ciudadano con su terruño, ¿cierto? Que eso es importante, con lo que pasó, ¿cierto? Con cosas que ya no están, cosas que se han ido, y que de todas maneras uno por ser, en este caso, pues todos tienen una tierra, a nosotros nos tocó Bello, por fortuna, sí, porque es digamos, es un territorio de historias a granel, etc. Historias a granel, y yo he abordado, digamos, a Bello desde varias perspectivas del periodismo. Otra desde la historia, pues aquí tenemos en Bello, pues el Centro de Historia de Investigación Local, y entonces hemos también diseñado algunas cosas sobre Bello, sobre la época de la violencia que estaba mencionando Niño tan terrible. También en el Centro de Historia la hemos analizado en distintas perspectivas. Hemos escrito sobre esa década, sobre todo la de los 80, pues la década del terror, hemos también denominado así, porque realmente una serie de horrores, de violencia, ¿cierto? Hay una generación perdida, de muchachitos, de los jóvenes que nunca más se volvió a saber de ellos en el sentido que ni siquiera vivían. Entonces, hay una generación que se perdió en este municipio, en este territorio. Bueno, entonces desde el periodismo yo recuerdo que empecé a trabajar en un periódico local, en Medellín,
de pronto decidí, sin darme cuenta, pero no sé si es una decisión consciente, de que empecé a hablar de calles, ¿cierto? De calles, de mangas, de un pueblo de mangas, ¿cierto? De grandes barquillos. Y sí, en ese momento que estoy diciendo los principios de los 80 todavía, yo recordaba, porque es que ya no era ese niño, de los 80 ya no había mangas, no había solares, no había esas filas donde uno de niño iba pues, a hacer los grandes asaltos de frutas, de ciruelas y mangos y naranjas, el potrerito, el carmelo arriba. Bueno, entonces empecé a escribir, digo, sin mucha conciencia sobre las calles, como una especie de recuerdo que venía desde la infancia, ¿cierto? Desde la infancia, y de pronto se da cuenta que, como diría algún poeta de esos famosos europeos, que la infancia en realidad es la primera parte de uno, y cualquier ser humano, pues es esa época tremenda, donde hay grandes definiciones, época decisoria. Entonces ahí empecé a hablar del fútbol, de que también tenía, digamos, un arraigo con ese deporte muy lindo en todas esas semanas. Estas semanas había que utilizarlas y era la utilización del cuerpo, era la utilización de la alegría, ¿cierto? De la celebración, la solidaridad entre las muchachadas. Y yo además me fui dando cuenta que vivo en ese sentido de identidad, era un territorio de barrios absolutamente importantísimos, que tuviera barrios, porque cada barrio debe pertenecer a la misma ciudad, municipalidad, pueblito o parroquia, como ustedes tienen que llamarlo, cada barrio era diferente, ¿cierto? No era lo mismo ser de Condoro que ser de La Cumbre, o ser de Carmelo, que ser del barrio Nazaret, o del barrio Pérez, o del barrio Central, o del barrio Obrero, ¿cierto? Había varios obreros, tuvimos también, digamos, una especie de telón de fondo para reivindicar que las fábricas, los talleres, el trabajo, el trabajo es la característica de ellos. Había los barrios obreros que tenían ciertas particularidades, pero vamos a eso, a veces ellos, los habitantes de ese barrio, no sé si hay alguien de ese barrio, parecen que no eran derechos. Yo soy muy simple, porque ellos quedaban muy lejos, que era como en otro mundo, en otra parte. Los barrios sanitarios, ¿cierto? Es un barrio de los años 50, muy trazado, también lleno de mangas, de charcos, que es el otro, la riqueza hídrica de ellos. Entonces todo eso se relaciona a la infancia. Digamos, yo tuve toda la experiencia infantil del fútbol, de las caminadas, de barrio en barrio, y de jugar los famosos desafíos entre barrios, de partidazos, de fútbol, entonces en Quilla, también en Búcaro, en la parte de Santana, había un poco de lugares, un poco presto más tarde, en una cancha famosísima que era como el lugar del estadio de Fabricano, la cancha de Fabricano. Eso era maravilloso, me acuerdo una serie de elementos que uno inconscientemente se va apropiando de ellos y después lo va a utilizar en esos primeros escritos que te digo que empecé a publicar en un suplemento literario y que casi todo tenía que ver con esos momentos de hacía muchos años, cuando ya incluso la decadencia de las fábricas era evidente, cuando además resistía el tren, que fue otro elemento que para nosotros fue muy importante en la cobertura de esos tipos. Bueno, es uno de los barrios, es que yo viví en cerca de 15 años, digamos que nosotros como gitanos, una familia de gitanos, que entonces seguimos con ese cuento de estar de barrio en barrio, pero tengo en memoria un barrio muy pequeño, cuando todavía no niños de Manchester. Entonces Manchester siempre está conectado con los obreros, claro, con la fábrica imperial, con la estación de tren, ¿cierto? Con los viajes, para nosotros una aventura, y colarnos en los trenes, en los trenes de carga, y en estas sistemas, y devolvernos también en los trenes de carga, con las... Yo ese barrio recuerdo hasta un taxidermista, un famoso taxidermista, yo no me acuerdo del nombre del señor, pero era uno pasaba por esa casa que siempre mantenía las ventanas o las puertas también abiertas, y uno veía todos los embalsamados en las aves, las flores, las guacamayas, y además tenía un saco, un estanque con barriles, ¿cierto? Con las barriles, que
más adelante seguramente va a usar, ¿cierto? Porque las vivió, uno las transforma, las transforma, es como, ¿cierto? La actividad más. Pero en este momento yo no hacía ese tipo de transformaciones, que contaba historias de hecho. Ahora mencionaba lo de la tía Verania, sí, que es la primera novela que yo publiqué en los 90. Y en efecto, pues ahí tenía esa experiencia barriera, tenía esa experiencia del barrio, y les decía que en ello no sé qué el Cairo, ahí está el barrio de Cairo, porque resulta que la protagonista de la obra, pues lleva el nombre de Verania, que lo saqué porque una muchacha de Bello, nada tiene que ver el nombre de Verania con la novela, en el sentido estricto, pues dentro de Verania, ¿cierto? Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda de Verania Gómez, ¿cierto? Una vez pasó algo por autopista, creo que ya nos habíamos ido para Copacabana y pasaron y vi un poco de gente en una cancha que jugamos mucho fútbol, la cancha de la madera. No mandé muy barrio y la gran mayoría de ellos y vi un poco de gente en la mano. Después me di cuenta que era que habían asesinado a una muchacha, que habían quemado, la habían exagerado, justamente acompañamiento. Y esa era Verania. Pues eso me pareció muy atractivo y se puso a la protagonista que vivía en el Cairo, que vivía de la suerte. Eso es también muy común. Claro, nosotros aprendimos en la casa de los cigarrillos, las semillas de los cigarrillos, la borra del café, el chocolate. Las cartas de la quiromancia también eran, ahora le doy la mano de la bueno, esa es la primera relación que uno tiene con el territorio, sucedió en mi caso en la infancia, que por mi infancia muy bella, no me regañe, que para estudiante fue una infancia desventurada, cuando yo fui muy venturoso, muy linda. Bueno, pues ya que él nos cuenta esas historias y habla del fútbol, es muy diferente percibir a ello desde el ser masculino al ser femenino. Entonces, a mí, por ejemplo, el exterior me llega a través de los hermanos, porque en mi familia somos 6 hijos, 5 hombres y una sola mujer. Entonces, claro, es todo lo contrario. Mis hermanos están como una esponja viviéndose el mundo y yo estoy encerrada porque a mí no me dejaban salir. Entonces, claro, a mí me llega todo el exterior, es a través de mis hermanos, y claro, a veces en los paseos de olla nos íbamos también para los charcos, para la señorita, con mi papá, con la mamá, con la olla, íbamos pues con toda la cuadra además. Entonces tengo esos recuerdos y tengo también esos recuerdos de las mandas y todo eso. Hablando del fútbol, una cosa que ahora que regreso me estremece y que me llena de tristeza es precisamente la cancha de fútbol que había por donde es ahora el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que los muchachos lo llamaban el cuadro, y que era un espacio de diversión, que era un espacio de esparcimiento para los bellanitas y que ahora se convirtió en un gran mamotreto, en un gran edificio que no deja ver, que ya no nos permite ver el oriente, hacia el oriente, pues a la gente que vivimos en el Miquía Viejo. Entonces, sí, a mí el exterior de Bello me llega a través de los hermanos, porque está esa cosa que está la cohibición para las mujeres, pero bueno, con mis hermanos, a veces yo decía, pero ¿por qué a ellos sí, a mí no? Y me volaba por el postigo de la puerta y después nos daban unas pelas, alguno de mis hermanos me ayudaba también, y también hacía fechorías, iba a pescar a la quebrada de la García, que quedaba cerca de mi casa por el puente de Prado. Entonces, sí, yo también siento una gran nostalgia de ese Bello y de ese Miquía que ya no existe, porque a mí también me tocaron esas mangas de las que tú hablas, y pues no, Bello es, sí, a mí me sigue pareciendo, tal vez porque lo veo intermitentemente, pero el cambio es extraordinario,
Y lo que les quería decir pues es que desde la feminidad el mundo uno lo descubre de otra manera, que precisamente yo pienso que en esta novela Bachuel y los patriarcas he querido como recrear mucho eso, como para dejar constancia de cómo sentimos las mujeres, cómo sentimos las mujeres el mundo exterior de esa época, las mujeres de esa época, porque afortunadamente las mujeres de ahora, de este momento, son chicas muy liberadas, muy extrovertidas, que viven la vida de otra manera, que es envidiable y no sé. Entonces, bueno, quería como ilustrar también esa otra percepción mía. La idea es que las personas que nos acompañan, que también les agradecemos la presencia, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta para los invitados, también la pueden formular. Escuchándolos, pensaba en los personajes de las novelas que han escrito. Pensaban en el personaje femenino de Bachuel, que es una chica muy observadora del contexto de Bello, y pensaba también en Pachito, el personaje del último puerto de la tía Verania, que es un niño y va haciendo ese paso de la niñez a la adolescencia. Yo quiero preguntarles cómo es el proceso de perfilamiento de esos personajes. Surgen de la realidad, de sus familias, surgen de la imaginación, es una mezcla entre ambas direcciones. Que nos cuenten cómo surgen esos personajes. Dale, Miriam. Bueno, entonces, el asunto en la escritura de ficción, en la literatura, pues los autores, los escritores van, en la medida de sus búsquedas, van creando o descubriendo un territorio, ¿cierto? Cada escritor tiene un territorio, entonces un entorno, tiene todo el sur, porque no es todo el sur de los Estados Unidos, sino que además crea un pueblo, ¿cierto? Crea una patosa y y hace una serie de asuntos sobre la familia, de la guerra de secesión en los Estados Unidos, y va creando un poco de personajes maravillosos. Yo digo que bien forma, pues es de obligada lectura para toda persona que escribe, para que lo escriba también, por supuesto. Bueno, y así entonces hablo del territorio, uno en esa búsqueda va creando un territorio, el territorio, digamos, literario, que sigue siendo es la familia, ¿cierto? No mi familia, sino la familia, pues claro, ahí debe haber pedacitos y cosas de la familia personal, ¿cierto? De mis hermanos, de mis padres, de mis ancestros, en fin, esa es una parte de mi territorio, ¿cierto? La que no tiene la ciudad, porque el otro es la ciudad, pues eso lo vivo haciendo desde mucho tiempo, de cuando era reportero, ese tipo de inmersiones en la ciudad, en los barrios, en la gente. Intentaba también buscar en cada barrio con esos personajes olvidados por la prensa, porque en barrios son extraordinarios, son absolutamente imprescindibles hasta en la sismografía, en la creación de mitos y leyendas, de imaginarios de los barrios. Entonces, ahí fue también por ahí, pues dije, el barrio es un territorio muy importante, porque el barrio está venido a menos en muchas partes de Colombia, y sobre todo pues en Medellín, en Bello, también en ese sentido, el barrio se ha venido a menos, y es un territorio absolutamente rico en imágenes y en historias. Entonces ahí está el territorio, una cosa muy simple, ¿cierto? Una cosa que es lo local, que digamos, donde los pusos te ponían los pies, donde anduviste, donde fuiste, donde aprendiste las primeras palabras, las primeras letras, donde leíste cartillas, donde, por ejemplo, aquí en Bello no me tocó, no existe este local, este tan bonito de hoy, sino que existía una biblioteca en una sola planta, ¿cierto? Y con dos idiomas de visión maravillosa, una para adultos, entre comillas, y otra para niños. Entonces ese mundo de la biblioteca es maravilloso para mí, digamos, ahí pude conocer muchas
cosas que en la casa no hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una gran biblioteca. Ahora les voy a contar, eso ya lo he relatado en muchas partes, pero me parece interesante porque tiene que ver con mi inquietud y de dónde sacamos las historias, los personajes, los fabricando ese tipo de cosas. Entonces aquí veníamos a leer en la parte infantil, estamos en primero primaria aquí en una escuela que ya no existe tampoco, se llama Manuel Cornelio Suárez, y venimos a leer. Pero en ese momento las bibliotecas tenían como una cosa como medio eclesiástica, como si fuera una iglesia, un templo, y entonces que no se puede hacer, es una cosa absurda. Y nosotros nos perdimos mucho en todas esas historias de cuentos que eran todos europeos, además está haciendo un grupo medio nacional que también venía de Francia y que era un gran transformador del pueblo, pero había unas cosas para niños aquí, pero eso fue una maravilla, digamos, eso fue maravilloso. Ese es un momento importante. Y lo otro es que una propuesta por escribir, yo no sé, no tengo ni idea por escribir, seguramente yo empecé a escribir sin darme cuenta y me puse a hacer la pequeña reflexión y pude saber que en casa teníamos un gran libro al año, pero es una maravilla, porque en la casa todos los niños se contaban historias, todas las noches se contaban historias de distintas formas de esa señora de esa casa, y era una maravilla, y se inventaban cosas no eran mentirosas, la literatura es una gran mentira, como decía la Carllosa, no sé quién, una gran mentira, pero presenta belleza, es cierto, por supuesto. Todas esas historias van quedando y eso va también siendo parte de tu territorio, de tu patrimonio, de tus memorias, de tus recuerdos, de lo que llaman los franceses, lo que llaman la educación sentimental, la educación sentimental es parte de eso. Otra fue el cine, digamos, yo soy producto del cine que veíamos aquí en Bello, claro, en 3 teatros, tenemos 3 teatros, uno muy lindo, el italiano, que era el cine Bello, el teatro Bello, que además lo diseñó un arquitecto italiano. Otros 2 años no sabía que entonces eso era una maravilla también en las culturas. Sí, por eso en mis trabajos el cine se filtra y ahí el cine aprende a contar historias. Y ese es otro elemento que yo descubrimos en mis notas, en mis cuentos. Poesía no escribo poesía, pero seguramente en alguna parte de uno habrá un poeta escondido y no aprobado en las porque eso es una cosa muy bella de la poesía. Bueno, para mí los narradores son poetas. Seguramente, entonces esos son elementos del territorio y ahí pero de las historias de uno, ahí están. Claro, de las lecturas, de los ejercicios, de los muy buenos profesores. Yo siempre destaco mis buenos profesores. Yo tuve maestros extraordinarios en primaria, uno de mis señoras, por ejemplo, la señora de primero primaria que es estadounidense, que vivía aquí en Bello, casada con un compañero, doña Rosa Torres, entonces yo descubrí que en la casa de unos amigos me contaban historias maravillosas y de pronto me encuentro con una señora que me cuenta historias maravillosas y para darme cuenta increíble, la señora es la pionera en muchas cosas que tiene que ver con la parte de la existencia del proceso de y entonces empezaban a narrarnos cuál era el territorio de Bello, cómo se llamaban las quebradas. Eso era una maravilla, que era la García, que era el África, no sé quién, y que era no solo de la orografía, entonces se inventaron nuestras bonitas jóvenes, pero mira, la base no era ni sobre los números, y en este nos hacía apasionar por todo. En quinto primaria, hace poco murió Álvaro Sánchez, y bueno, eso fuera de serie, ¿cierto? Para mí, por eso fuera de serie, porque también era capaz de no solo de orgullarnos con su voz y su palabra, sino que además era un tipo que se había leído, y entonces transmitía la pasión por el colegio. Como es un escritor Azorín, ¿cierto? Puede que ya nadie vea Azorín, ¿cierto? Pero para mí sigue siendo un escritor maravilloso, de la generación del 98, es más nuevo. Por
eso es porque tiene un profesor bueno. Eso va a ir, es que no estamos haciendo nada distinto a la que hay también una muchachita lo seduce con la palabra, ¿cierto? Con la palabra. Y así por el estilo, todos los profesores que tienen que ver profesores fuera de serie, me puede tener gente con una capacidad imaginativa y pedagógica en unas escuelitas públicas maravillosas. Por eso yo digo tanto las bibliotecas públicas, porque por parte de la biblioteca y las escuelas, la educación pública. Eso es muy lindo. Bueno, digamos para no seguir, pero eso son como cositas que quiero decir. Está en el lago. ¿Cómo fue? No, para que tome agua. Bueno, yo quisiera hablar un poco de la pregunta que hace sobre el personaje. Pues los personajes, yo pienso igual que Reinaldo, son una mezcla de ficción, una mezcla de experiencia, de observación, pero en todo caso el personaje de Bachué es un personaje, una vecina mía, es una vecina mía. Y bueno, y ella tiene también de pronto algunas características de otras vecinas, también como de sentimientos míos o cosas mías, pero en realidad es inspirado en un personaje real de mi tía. Es una chica muy, muy inteligente que es historiadora. Ella es una historiadora y bueno, y la conocí muy bien. Entonces, yo me inspiro en esta mujer para escribir Bachué. El nombre del personaje es Bachué. ¿Por qué es Bachué? Porque Bachué para mí es un símbolo muy fuerte de la feminidad. ¿Sí? Es por esencia, es el mito del poder femenino. Entonces, pero para nosotros los colombianos, Bachué es un mito por allá, pero como que no le damos esa importancia. Y yo decía, por ejemplo, en Europa muchas familias le ponen a sus hijos los nombres de los dioses. Nosotros no. De pronto los chilenos ponen a sus hijos Atahualpa o ¿cuál es el otro nombre que utilizan mucho? Atahualpa. Que no tiene que ver con ella, pero Patricio, ya se llaman todos Patricio. Bueno, en todo caso, pero ¿qué colombiano se atrevería a poner a su hija Bachué? Nadie, es cierto que nadie pondría a su hija Bachué. Entonces, eso es también como una ocurrencia, pero también es como un pique para revisitar un mito que es muy hermoso, es un mito supremamente hermoso que tenemos nosotros los colombianos y que no le damos esa valoración que, por ejemplo, sí le dan los mexicanos a sus mitos. Entonces, también pues es muy intencional, pero esa mujer que les cuento, que es una mujer muy especial, es una historiadora, es una bellanita así de pura cepa, que pues la retrato en ese personaje principal. Entonces su trayectoria para estudiar en un momento dado se atraviesa con el mío. Entonces es a través como de esa cosa, porque yo me tuve que ir a vivir a Tunja a estudiar, porque en Tunja era más barata la vida, era más barata la universidad. Mi papá, soy hija de un obrero de fabricato con muchos hijos, y mi papá me dice, yo soy la primera de la casa que pasa a la universidad, pero mi papá a los 2 semestres me dice, mija, yo sinceramente no puedo. Entonces eso es desastroso para alguien que ama el conocimiento, que tiene mucho interés, pero a la vez pues comprensible también en la posición del papá, porque era un hombre para sostener 6 hijos. Y bueno, entonces yo me voy, pero en un momento dado tengo este cruce con esta chica y me parece muy intenso, muy hermoso, y pues es la historia de ellos. La historia es el amor de una pareja
que es esta chica con un chico de Niquía, y es una historia de amor. Este muchacho termina muerto porque lo matan, entonces, bueno, eso es como para ilustrar la pregunta que hace, que hiciste, ¿no? Que hace Walter. ¿No? Quedé muy inquieto y acá estaba pensando, Reinaldo, acerca del tema de la educación. También mientras hablaba Miriam, recordaba un pasaje de la novela en que la mamá le dice a las muchachas que estudien, precisamente para que no tengan que pasar por esas dificultades por las que pasaron nuestros padres. Mientras escuchaba a Reinaldo, pensaba en la figura del profesor. Hoy día sucede, porque yo lo vivo muy de cerca, los estudiantes le han perdido el asombro a la lectura o a la misma literatura. Pensaba en este momento y buscándole pues como soluciones a esa situación, que tal vez era por los profesores actuales. Sin embargo, hoy día los profesores están muy cualificados, muy tecnificados, con muchas maestrías, incluso doctorados. Sin embargo, todavía no se despierta la chispa, no se despierta el interés que hubo en otras épocas por la literatura. Ustedes que tienen la experiencia de escribir, de leer, de participar en eventos académicos, ¿cómo se puede mejorar esa situación que se vive? ¿Cómo se puede aumentar un poco los niveles de lectura en la juventud? ¿Cómo robustecemos de alguna manera la literatura colombiana con más escritores, con escritores jóvenes? ¿Cuál sería ahí como su aporte y su mirada? Hay varias. Se me dejó la onda. A ver, sobre eso podemos tener varias miradas, y una es que muchas cosas empiezan en la casa. Yo creo que ahí hay un lugar que para cultivar, pero eso por experiencia, ¿cierto? Por la experiencia que tuvimos nosotros. A mí, ¿por qué me gusta leer? Porque en la casa les gustaba leer, y no había otras posibilidades de leer, pues había una mujer, una voz extraordinaria que nos contaba historias, ¿cierto? Nos contaba distintas historias, nos ponía haciendo ahora, y eso es una ventana, ¿no es cierto? Eso es algo que también la sensibilidad hacia los libros, hacia las historias, hacia la palabra, ¿cierto? Hacia la palabra. Los profesores, ¿no? Ese es otro punto interesante, ¿cierto? Los profesores, a mí me parece clave que el profesor en este estado de literatura, de lengua materna, pues ante todo ser apasionado por lo que está haciendo, ¿no es cierto? Porque ya capaz de transmitir, que sea culto y que sea doctor, es muy interesante que lo sea, que tenga toda una serie de títulos muy importantes, pero que sea capaz de a los muchachos arranques, a nosotros, yo me acuerdo una experiencia que es de ahora, desde hace unos 20 años, con mi compañera, nosotros leímos en voz alta, en la cocina, ¿cierto? Hace 20 años, entonces leímos todo lo que usted quiera, desde el Quijote en voz alta, Los Miserables en voz alta, La Montaña Mágica en voz alta, ¿cierto? Marzo, ¿cierto? La música al año en voz alta, y así, pues, todas las lecciones en voz alta. Y eso nos viene a ella, también porque en su casa el papá de ella pues leía en la cocina. Y nosotros tenemos aquí que la cocina es un lugar absolutamente maravilloso, no solamente porque ahí se cocinaba, sino porque se hablaba y se conversaba, y entonces ahí se expresaban todas las consejas, los chismes, y entonces la cocina es un lugar que ya no cocina ni siquiera porque se me ocurre apartamenticos, es una cocina. Nosotros lo vamos a vivir aquí en Bello, en casas relativamente muy grandes, unas casas muy grandes que tenían patios, tenían eso que ya no existe, no es que es el solar, y que tenían unas grandes cocinas con chimeneas y con de carbón de leña, bueno, entonces las historias, eso es muy importante, que el profesor sea un apasionado y que sea capaz de transmitir eso. Pero yo creo
yo tengo muchachos que están estudiando literatura, ¿cierto? Que están estudiando la historia de la literatura, hay otra que va hermosísima filología en la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Entonces no estos muchachos, pero extraordinarios. Medellín es la ciudad que uno conoce que todos tienen. Yo no sé si ven a mí porque que más tiene, más que Bogotá, más que Cali, lleno de escritores. Entonces, no somos la Buenos Aires, en América Latina, Buenos Aires es la ciudad con unas, todo el mundo escribe, destacarse en Buenos Aires es muy bravo, porque es que todo el mundo es escribe. Entonces yo creo que los muchachos se leen, yo creo que se leen, y muchos de ellos están pegados y queda uno asombrado de la lectura, de la carga de lecturas que tienen. Estoy hablando con los muchachos ya en la universidad. Y hay otros, claro, digamos que son absolutamente negables para eso, pero entonces estudian otras cosas. Hay la lectura lo hace de los textos. Entonces usted supone este día es muy pues esto con seguridad. Si usted es un ingeniero, pues nosotros estamos en la historia de ingenieros juntos. Yo había la historia de la escuela de ingenieros que además eran unos humanistas y que sabían de literatura todos los que quieran. De México, la escuela de medicina que ya tiene 150 años, pues eso es como que estamos como un viajero, era un escritor, que era un experimentador en medicina, o Andrés Posada, ¿cierto? Que en mi país estuvo muchos años Andrés Posada, el médico, además era orgánico, eso es un entonces, pero todos a través de la gente, todos se hicieron, es muy importante que vean, yo estaba en un futbolista aquí, uno sabe cómo empieza ya, o algún tanto tiempo en Europa, uno de los futbolistas que con una capacidad, no solo para curarse, sino para hablar, para relacionarse con los demás, necesitan a veces hasta escritores, eso es una cosa tremenda. Por ejemplo, la lucha que ustedes con los muchachitos de cuerpo, claro, pueden jugar muy bien, pero hay que ponerles al cerebro a funcionar, y la literatura te despierta hasta la capacidad de física. Claro, no solamente te ponen a insulina y a imaginarse que tarde en el mundo. Eso es lo lindo. No, yo creo que los muchachos estudian literatura y los profesores hay profesores muy buenos. Yo me he tocado con profesores, no son los que estudian aquí en Bello, sino que me dicen siempre me encuentro con profesores y conozco profesores ahora de literatura que son de escuelas y de colegios de bachillerato y son unas yo tengo un taller de lectura más que de escritura con maestros de literatura. Si ustedes ven qué inteligencia, qué capacidad de análisis, qué sensibilidad tienen esos profesores y profesoras, y me imagino que esas son sus transmisiones con los pelados. O sea que viene desde la casa, pero hay un poco de escalas que en la sociedad tienes que adquirir, ¿no? Y no esperar que solamente eso, sino que hay que sensibilizar a la gente a través de muchas cosas, de muchas cosas, pero ya solamente es la tecnología, sí, pero también hay muchachos que leen, que no se quieren, no se quieren. Yo simplemente es un libro, ¿cierto? Un libro de valor, aunque no soy leyendo la tecnología, ¿cierto? También estoy, digamos, al tanto de todos esos avances. Pero creo que les decía, ¿por qué no tienen tantos escritores? En serio, tantos poetas, porque eso es investigante, pero un viaje de poesía, eso no es gratuito, hay un poco de cosas que habría que mirar. Como la Bachelet, como podemos decir de la Bachelet, es que acordar de los Horacio de Campo, pero también el escritor que hizo la Bachelet, que también está la Bachelet allá en la Soleta de Pablo Libre, pero mira que un escritor de esos se puso a buscar, eso es una belleza, porque es que la Bachelet se fue años hace de los meses, es como la Eva, pues, de los muchachos, la madre, y entonces es que la madre de la humanidad, es una cosa linda, y los Horacio, y eso
parroquiales, gente tomando es una aberración. Yo tengo todas las cartas que me han puesto, los archivos de la entre las de todas, las protestas contra la bachura, porque son mujeres nuevas, la hicieron quitar, por ejemplo, en una casa de las mujeres hace mucho tiempo, en el caso de mexicano, un cónsul de México 16, allá estuvo mucho tiempo y después ya la pusieron cuando la ciudad medio había logrado salir de toda esa caterva de solanas y cosas que más salimos de todo, pues pero está la pero eso es como un personaje rescatar, no sé si rescatar, pero como ese es tan sonoro y visitarlos y revisitarlos y eso es parte de que tenemos que ver nuestras historias, hay sí se forma nuestro territorio, nuestro escritor, así de esa manera. Pues bueno, a mí la literatura en realidad me llega como una bendición, como lo que podría ser una bendición. Digamos que ya les conté pues que por ser única mujer vivía en un encierro y pues mi padre era un obrero y tampoco había en mi casa sí no había biblioteca, pero mi madre fue una mujer que estudió, ella iba a ser monja, entonces ella también era profesora y bueno, la dificultad como mi mamá era de Frontino, Antioquia y mi padre de Santuario. Entonces cuando llegan a Miquía, que empieza después la lucha por un terreno, por construir una casa, mi papá en fabricato, que eran jornadas duras. Bueno, mi mamá cuando ya empezaron a crecer sus hijos, ¿qué hizo? Al escondido de mi papá se anotó en el círculo de lectores. Entonces pasaban los vendedores de los libros del círculo de lectores y al escondido de mi papá mi mamá compraba libros y los guardaba. Entonces ese fue como mi primer contacto con los libros que mi madre compraba. Y eso es trascendental. Ella sobre todo recuerdo que compró una colección de historia y pues eso conmueve mucho al niño. Habían unas fotografías que nunca voy a olvidar sobre los judíos, sobre la Segunda Guerra Mundial, y eso para mí fue el gran trauma porque yo veía esas montañas de cuerpos. Y pues y eso era en parte fantástico, en parte gótico, era una mezcla de muchas cosas, pero esos libros son los que me abren el mundo, ¿sí? La cosa terrible de mi madre es que ella fue una mujer muy religiosa. Entonces yo, por ejemplo, pienso que la religión aquí en Bello y diría yo que en Medellín y en Colombia, para mí, con todo el respeto, es una manera de castrarnos, ¿sí? Porque yo creo que el lugar de la poesía para mí, ahora a los 58 años de edad, el lugar de la poesía para mí es el lugar de la religión. Y yo creo que si descubriéramos más pronto la poesía que la religión, o las descubriéramos al mismo tiempo, yo creo que eso nos equilibraría muchísimo. Entonces, siento que esa trayectoria que es también como una especie de no saber muy bien a qué aferrarse, inicialmente en los primeros años a la religión. Yo fui una niña cristiana con todos los valores cristianos y yo creo que todavía los tengo porque eso uno no se los puede quitar tan fácilmente, es una lucha de toda la vida, pero en todo caso siento que mi mamá me dio las dos cosas, como la castración pero también la apertura. Y bueno, la otra parte de la pregunta ¿cuál es? Lo de la educación. Entonces ¿qué pasa? Yo siento que la educación
tiene pues un rol fundamental en la sensibilidad de los seres humanos. Entonces, si yo tuve esa fortuna de tener esa cosa ambigua de la religión y también del conocimiento, y claro, como estaba siempre en un encierro, mi salida, la posibilidad del mundo era el conocimiento. Yo estudié en el Fernando Vélez. En el Fernando Vélez tuve profesores hermosos de literatura. Entonces ya en el Fernando Vélez eso se reforzó, y después por azares también de la vida llegué a los talleres que dictaba Manuel Mejía Vallejo y Jaime Jaramillo Escobar. Y ya ahí se consolidó, y ya esa cosa, esa interiorización que había siempre en una mujer que tiene muchas prohibiciones, pero que a la vez también tiene esa posibilidad de saber que hay un mundo abierto. Eso pues me ayudó muchísimo, porque le sigo diciendo que la aproximación al arte y a la literatura de un hombre y una mujer en el contexto colombiano es muy distinto. Entonces, bueno, como que esa fue mi fortuna. Yo siento que los profesores sí juegan un rol muy importante, pero también es la sociedad, también es la familia. Como contaba Reinaldo, en mi casa, por ejemplo, aunque pues mi padre, digámoslo así, él también nos contaba historias, las historias del campo, porque él venía del campo, y esas historias también están siempre llenas de magia. Igual mi mamá y mi padre ayudaron a hacer la primera piedra de la iglesia San Antonio María Claret. Y allá se encontraron con otra familia que vivía arriba, cerca a la Chiquinquirá, que es una familia muy especial porque era una gente de una inteligencia desbordante. El señor trabajaba en siderúrgicas de Medellín, pero era un autodidacta. Era ese señor, allá se veía una gran biblioteca, libros inmensos. Él era un constructor, por ejemplo, de barcos. Él se sentaba a hablar con mi papá y le contaba cómo se construía un barco. Y él en su casa él tenía un taller de metalurgia y hacía cosas impresionantes. Era músico autodidacta, tocaba clarinete, tocaba saxofón, tocaba violín. Entonces esa familia, con mi mamá, que como les conté, ella iba a ser monja, hicieron un coro para esa iglesia, hacían veladas para recoger dinero para construir esa iglesia. Y esa señora, esa familia que vivía cerca de la Chiquinquirá, que eran los Garcías, contaban historias mágicas. Ellos decían que en su casa, que era así una casa gigantesca con solar, ellos decían que ellos veían un bulto que salía del solar y que recorría la casa. Entonces, muy ligado pues a la historia de los Miquías, que había un entierro y que don Samuel y mi papá se iban los Jueves Santos, creo que era, a buscar tesoros y todo eso al monte, se iban con los hijos hombres. Entonces todas esas cosas sí hacen parte como de esa transmisión cultural y de esa parte que no deja de ser mágica. Entonces, mira, es eso. Yo no sé si ahí ya estamos tocando en la espiritualidad y en la cultura que hay en todo pueblo. Ahí nos vamos acercando a esa cosa que decimos que es lo universal, ¿sí? Entonces, es a través de toda esa historia, de toda esa cosa oral, esa transmisión oral que también nos fundamentamos. Y claro, somos un dechado de cosas, pero pues muy interesante. Yo creo que así nacen los escritores y yo pienso que la juventud aquí también tiene esa ambigüedad de la religión. Yo creo, y la religión, la modernidad y el conocimiento. Yo no sé eso cómo lo procesa la juventud ahora. Eso es muy difícil, eso es verdaderamente un momento existencial. Pero siento que también estamos muy atrapados, estamos muy colonizados.
Los colombianos tenemos una lucha constante por descolonizarnos y la juventud más todavía. Entonces son procesos largos y es muy difícil decir, porque a veces un muchacho que nunca amó la literatura a los 30 o a los 25, de pronto descubre el gran libro, lee El padre de Kafka o lee alguna cosa y está la chispa ahí. Entonces es muy difícil. A mí me encantaría que tuviéramos un método que hiciéramos descubrir en los niños la fascinación por la literatura, pero eso es complicado. Entonces por ahora es como un problema del azar, ¿no? Por ahora es como un problema del azar. Sí, de cosas mágicas o no sé, que se dan, pero yo también estoy de acuerdo con Reinaldo. Yo siento que, por ejemplo, aquí en Antioquia es impresionante, por ejemplo, en los festivales de poesía internacionales que se han hecho aquí en Medellín. Es impresionante cómo hay una juventud también que va. Es muy difícil hacer esa interpretación, quizá con los más chicos, pero es verdad que son procesos que son como a largo plazo y que es muy difícil hablar con certezas pues de lo que realmente es. En estas séptimas jornadas internacionales de literatura Andrés Bello hemos querido empalmar la literatura con la historia. En este caso, quisiera preguntarles si para el proceso creativo de ambos tienen acercamiento a autores de otras áreas, de otras asignaturas distintas a los creadores, a los cuentistas, a los novelistas. Si tienen ustedes búsquedas con otras áreas del conocimiento, no solo con historia. Reinaldo nos hablaba del cine, para su proceso creativo, cómo participan otras áreas del conocimiento. Bueno, vea, hay una forma literaria que es muy vieja, pues, que Cervantes fue prácticamente en la modernidad su gran cultor, inventor, ¿cierto? Con el Quijote. Entonces la novela y también pues, los cuentos, digamos las narrativas, tienen que ver con lo humano, pero lo humano tiene que ver con todo, ¿cierto? Con todo, ¿cierto? Con la tierra, con las aguas, con el azar, con los cálculos, con las matemáticas, ¿cierto? Con la arquitectura, con los diseños, con las destrucciones, con las guerras. Eso es, entonces, mira que los escritores le tocan, por supuesto, ya descubriendo nuestro territorio, pues tiene que estudiar muchas cosas, ¿cierto? Estudiar muchas cosas. Yo creo que la historia es un arma, digamos, un instrumento absolutamente fundamental para cualquier ser humano, la historia. Cuando yo daba clases de periodismo, yo siempre pues hacía énfasis a los muchachos que fueran, de pronto, pues que se fueran entusiasmando con la historia, ¿cierto? Con la historia, muchos siempre de las dos carreras, ahora de titulación, no sé qué, y me parece que eso es un buen complemento para el periodismo, ¿cierto? La historia. Para los escritores todo, es una buena novela y es una teoría del conocimiento. Usted lee Quijote y aprende de la España del siglo XVI, y aprende de los judíos, y aprende de los moros, y aprende de árabes, y aprende del amor, y aprende de todo, absolutamente todo, de literatura dentro de la literatura, de teatro dentro del teatro, de todo, absolutamente todo. Es una novela de las mentalidades, es una novela de la cultura, es una novela del ser humano, es una novela que además tiene en cuenta al lector, porque muchos decían del prólogo, desocupado el lector. Desocupado el lector, claro, entonces es un llamado a la libertad, no al trabajo, la libertad, a la gran imaginación. Entonces, no, la literatura tiene que ver con todo, y el escritor
No quiero decir que los tengan que saberlo todo, porque hay escritores extraordinarios como me acuerdo de la manera, ¿cómo se llama? Eugenio Díaz Castro. Yo no sé si él no representa ni cierta cultura y todo, pero mire que yo pregunto por el acto de Torino, y cómo pasa a suceder, me acuerdo que el profesor de las lindas novelas que me leyó a principios del bachillerato, la manera, ¿no? Pero aparece en ese mismo siglo, una novela como María, una novela como María que realmente tiene que ser la última utopía liberal en Colombia, María. Pues más que una historia de amor que es muy lindo, de llanto y de lágrimas, es una cosa tremenda de ambos esclavos de utopía. Además, hay un gran debate en ese momento en Colombia sobre el bambuco y todo lo que realmente el bambuco tiene la que había que una vaina que no era de españoles, ¿cierto? Lo habían blanqueado, no lo probaban. Realmente ¿cómo se llamaba la muchacha, la nodriza? Yo no recuerdo que después una negra y el bambuco de África. Entonces está todo lo negro, los antioqueños, eso. Lo que quiero decir, para resumir, es que la literatura, cuando está bien escrita, tiene que ver con el producto y un poco de cosas que tienen que ver con el conocimiento de todas las cosas y los labores y los asuntos del ser humano, ¿cierto? Usted para hacer un personaje analfabeto también tiene que estudiar mucho. Pues usted como sabe leer, sabe que es una analfabeta, pues realmente eso es tremendo. Así como crear un personaje químico, ¿no? Entonces también tiene que saber de lo que es un personaje, y ese personaje es un cirujano, pues tiene que aprender de todo eso. La señorita Cora es un cuento de Cortázar, pues tiene un poco de cuentos extraordinarios. Y entonces la señorita Cortázar tenía que saber cómo es una apendicitis, ¿cierto? Cómo es una peritonitis, cómo es en un hospital, cómo se trata eso. Eso porque de lo contrario, entonces había una ridiculez, porque tiene que documentar, tiene que estudiar, y la iglesia como recuerden que es una muchacha enfermera como de 20 años, de 19 años, y el paciente es un muchachito adolescente, ¿no? Un caso, además, Cortázar, en hacer es un narrador, es el lector. Realmente no es el que tiene que saber. Pues es un escritor serio, y todos los escritores son serios, pero intenta ser serio la mayoría de ellos, como una cosa de investigación profunda, ¿no? Porque si no yo, entonces sale un pastiche, no sé, una cosa sin fundamentación, entonces el conocimiento mundial. Como un verano, entonces tiene que un verano, que nosotros la familia que leía el cigarrillo, ahora que usted está alguien con una tenía la mano, me dijo, entonces había que tuve que leer un poco de cosas distintas con la botánica oculta, con Paracelso, no sé qué diablos, un poco más que el personaje ni siquiera sabía quién era Paracelso, pero yo tuve que leer hasta la alquimia, ¿cierto? Que fue esa vaina de la alquimia, cómo derivó cosas en la química, esas cosas que leer para hacer más o menos un personaje que no te quede como una caricatura. Entonces, eso es apasionante, no puede ser que la cosa del conocimiento, la literatura, porque eso es una parte de las disciplinas que el conocimiento no se aprende. Claro, hay que leer filosofía, hay que saber seguramente de matemáticas, de todo. Ahora que les hablaba de la montaña mágica, que nos vimos en 2 años, yo creo que es una pelea realmente entre 2 escuelas, ¿cierto? Los grandes escuelas, lo clásico, por allá, la cosa escolástica, eso es una belleza. Yo creo que Tomás Mann se tuvo que haber estudiado de cosas filosóficos para poder perfeccionar una cosa como esa, ¿cierto? Que es extraordinaria la montaña mágica. Que no solamente pues es la torre, la tuberculosis, la tos, sino que es más allá.
También tuvo que estudiar que es la tuberculosis y todo. Para un escritor eso es todo un reto escribir, un reto de conocimiento. Si vas a escribir sobre la selva, pues como en la selva, ¿qué tal que entonces con su estación primero pues mira qué tanto conocer eso? Pues que es una novelaza, que no solamente la novela social de denuncia, sino que es legítimas, hay de tipos que son de la ciudad, que van hacia lo desconocido, hacia una cosa aterradora, no sé un poco de cosas. Eso es como la divina comunidad de las poetas, ¿no? Lo que hace la borracha, es como una Bueno, sí, el conocimiento es fundamental, así sean los principios, pero lo más importante es la suspicacia y el deseo de ir hasta lo más profundo, que si vas a hacer pues a crear un personaje que requiere de mucho conocimiento, obvio. Yo, por ejemplo, tuve la fortuna el bachillerato, a mí me tocó ¿cómo se llamaba? Lo olvidé, que es el bachillerato diversificado. Mediante, A ver, podíamos escoger si queríamos hacer como el bachillerato clásico o en ciencias naturales. A mí me tocó hacer el bachillerato en ciencias naturales, que fue como una iniciación a las ciencias, digámoslo así. Y cuando terminé el bachillerato tenía esa gran duda de si me gustaba más, porque era muy buena para la biología, las matemáticas era regular, entonces por eso yo creo que me incliné más por las ciencias sociales. Pero igual apasionante fue esa oportunidad que tuve, que fueron las primeras promociones que iban ay, se me olvida el nombre, que quedaba en Castilla, al CAS. Era la media vocacional. La media vocacional, entonces eso. Entonces a mí me tocó estudiar ciencias, pues las ciencias puras, y eso fue una experiencia muy, muy importante. Pero después me definí, fue por las ciencias sociales, pero fue una gran base, la biología, la química, la física, que fue lo que aprendí en el CAS, fue fundamental para mí. Esa otra manera de hacer talleres, fue como llegar anticipadamente a la universidad. Entonces yo siento que, por ejemplo, en mi poesía sí se encuentra muy reflejado como ese pedazo del conocimiento, y me parece apasionante, y a veces digo que pesar no haber seguido una carrera pues de las que llamaban en ese tiempo dura. Pero entonces sí, es como eso, el conocimiento, claro, es fundamental. Me gustaría mucho en este momento como hacerle justicia a Germán Espinosa, hablando pues ya de lo local, que Germán Espinosa es un escritor muy olvidado aquí en Colombia, y que me parece que fue un monstruo de escritor. Él escribió La tejedora de coronas y construyó un personaje muy bello, Genoveva Alcócer. Y pues sí, en esa novela hay un esfuerzo pues gigantesco como por abarcar la historia del siglo XVIII, y más como en el cerebro y en la mente de un personaje femenino. Eso es algo, para mí es algo bellísimo, pero que tú lo pones pues tú lees, y ese hombre te habla de todo, de astronomía, te habla y te lleva, y pues me parece que es un escritor como un poco olvidado, ojalá que en algún momento tenga su momento, pero que hace un esfuerzo grande. Claro que ante el realismo mágico todo eso como que se cae, pero pues o no tuvo cabida en nuestra sensibilidad, al menos como darle esa importancia en tanto que escritor. Igualmente quiero hacerle un homenaje a Soto Aparicio, que es muy local.
yo leí La rebelión de las ratas y para mí eso fue una cosa que me estrujó mucho, mucho, mucho. Entonces es también, ¿qué es lo universal? Pues es también el germen de todo. Para mí el germen de lo universal está en la condición humana, en el fondo, ¿no? Pues también estamos atravesados por el conocimiento, estamos atravesados por tantísimas cosas, pero al final de todo es también como la sociedad y la manera en que un escritor llega a interpretarlo con todos sus útiles, los que haya recopilado a través de su vida, porque a veces hay gente que sin tener tantos útiles mentales logra hacer cosas grandiosas. Bueno, hablo del pasado, entonces no sé. Bueno, me dicen que ya vamos llegando al cierre y al final, muy agradecidos con la presencia del público, con la presencia de Miriam, de Reinaldo Espitaleta, la conversación muy interesante, aprendimos mucho en el día de hoy, entonces les agradezco por participar de este conversatorio, también le agradecemos a la Alcaldía de Bello por participarnos del lugar, al municipio del Peñol que también ha apoyado las jornadas, a Ediciones Cosa Nostra, Ediciones Letra Dorada, a los colectivos culturales Cosmogonía, Colectivo Grado Cero, La Nave de los Necios, la Casa Cultural Botones, La Noria, La Castaña, y los invitamos a que sigan presenciando las actividades de estas 7ª Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello. De nuevo, muchas gracias y que tengan muy buena noche. Gracias. La de la charla del maestro Carlos Izquierdo. Alice. A continuación hay otra charla a las 8 de la noche, ya próximos. La charla titula Voces silenciadas en la literatura antillana a partir de la novela H. El invitado es Carlos Esquivel Guerra, él es cubano de Camagüey, y va a ser proyectada esta charla en Ecléctica, Arte, Libros y Café, además del canal de YouTube de las Gilabas. Vale.